En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos quienes nos ofenden, y no nos dejes de caer en tentación, mas líbranos de todo el mal. Amén. Señor, en esta mañana nos dirigimos ante tu presencia, en primer lugar para pedirte perdón, Señor, porque estos casos hasta este extremo no se debería discutir, pero muchas veces hay diversas interpretaciones de tu palabra. Padre, Hijo y Espíritu Santo, hemos orado. Después de hablar con el Creador, ahora tenemos lo que todos piden. No habrá necesidad porque la norma más grande es la que Dios ha dejado. Solo que por reglas de la sociedad, pues hay necesidad de una licencia. Tenemos la lectura de la licencia entonces por el señor Armando González. Adelante, don Armando. También aprenda que en esta vida hay que saber vivir. Quien la desperdicia, está desperdiciando el regalo más grande que Dios nos ha dado. Esperemos que en este día todos podamos aprender para poder vivir. También escucha Tacavisión, también en Tacavisión están escuchando. Ahora, también para hacerles saber que nosotros como cualquier persona atiende a su huésped, nosotros también los de la comunidad lo estamos haciendo. Y este lugar espero sea alojador para todos, porque solo estamos atendiendo a ustedes como huéspedes. Quien organiza esta actividad y va a tener el tiempo para presentar a los dos debatistas es el señor Marcos Velázquez. Voy a dejar el tiempo entonces a don Marcos, que es de la comunidad de Chichum, por supuesto también de la aldea Majadas, para que él sea el encargado de presentar. Para todos y todas tengan muy buenos días. Creo que es una oportunidad tan especial de estar aquí reunidos para escuchar este diálogo. Entonces, de manera siguiente doy a conocer cómo se inició este evento, por la cual que este evento se iba a realizar en la comunidad de Belesquizón, pero aparte de eso ya no hubo espacio allá, pues no se pudo hallar espacio por las personas que vivan allá, y por eso aquí con los hermanos de esta comunidad pudimos invocarnos para poder si se podía o no, pero ellos dijeron que sí, y yo creo que hicieron un diálogo y hasta aquí pues estamos reunidos en esta comunidad. Entonces se hablaba de que se iba a hacer el diálogo en ese lugar, pero entonces el personal de que iba a estar siendo el diálogo dijo que va a estar acá. Entonces yo soy la persona quien estuvo allí hablando con ellos. Entonces yo con ellos, con el hermano, el líder católico, ya tenemos aquí en representativo al hermano. Entonces ya queda en los hermanos del otro grupo que traerán sus líderes también para iniciar con este diálogo. Yo creo que un hermano me llamaba de ellos, de la congregación de ellos, que decía que conmigo se va a hacer el diálogo. Entonces yo le estaba pidiendo el nombre, pero no me lo dijo. No sé si por miedo, no sé cuál será la razón, pero ahorita dice, estaba yo preguntando por ahí, él me ha dicho que se llama Pedro, y yo creo que él va a hacer el diálogo con el líder católico también, que ya está a préstamo con nosotros. Y el tema se trata de que lo que habíamos hablado, el fundamento de la iglesia.
De eso se trata el tema. Entonces yo creo que no resta más. El hermano Lencho de aquí de la Iglesia Católica, él estará con nosotros, y el hermano del otro grupo no sabemos hasta el momento bien exacto del nombre cuál va a ser el diálogo. Entonces, por el tiempo, dicen todos los hermanos de acá, solo se va a dar un espacio de media hora por cada grupo para dar el tema. Yo quiero preguntar, en este caso, ¿de dónde viene don Florencio? Él viene más que todo de San Marcos, de la diócesis de allá. Ellos pertenecen al departamento de San Marcos, y con ellos nos convocamos para estar aquí en este evento. Bueno, entonces de parte de un lado tenemos a don Florencio de San Marcos, del otro lado, ¿a quién tenemos? No, yo necesito el nombre de la persona, porque aquí es en base, necesito el nombre de la persona, solo el nombre. Gloria a Dios, Dios los bendiga a todos. Nosotros estamos observando y estamos esperando que nos den un tiempo oportuno. En primer lugar, soy el primero que tengo que iniciar. El segundo, tenemos a nuestro hermano Pedro, pastor de la Iglesia de Dios de Tocho Grande. Estamos aquí para declarar la verdadera palabra. Vamos a iniciar en esta forma. Vamos a hablar del fundamento, pero para la gente sepa con quién es el diálogo, tenemos que iniciar con 10 textos, y la primera iglesia se llamó católica. Todos los hermanos que vienen aquí se convierten a la iglesia de María. Muchas gracias. Solo tienen que concretarse a la pregunta que yo hago. Solo pregunté el nombre. Está don Pedro de Tauchoc. ¿Y usted cómo se llama? Don Genaro Roblero. ¿De dónde, don Genaro? De Tectitango, Huetenango. Entonces tenemos a don Florencio de San Marcos, tenemos a don Pedro de Tauchoc y don Genaro de Tectitango. Son las 3 personas que en esta oportunidad van a debatir no un tema pequeño, yo me imagino que es un tema grande, pero aquí decía la persona que es de media hora para cada quien. Deben, para los dos grupos, deben de ir dividiendo, o deben ir haciendo su tiempo, porque si no han terminado en media hora, yo les corto el tiempo. Bueno, las reglas del juego, como director de este programa, ya las puse. Yo voy a ver cuando un grupo va a estar dando su tema, si alguien más está hablando, está estropeando el tema, yo detengo. O sea que cualquiera que esté hablando atrás, yo voy a detener el tema, y lo que va a hacer quitarle tiempo a su debatista. Entonces yo espero que los que estén atrás solo escuchen. ¿Ni saben por qué? Porque estoy seguro que están confiando en su líder que está adelante. Entonces no tienen ni por qué estar hablando, porque están confiando en su líder, ¿verdad? Entonces no hay ni por qué estar hablando atrás. Recuerden que también estar hablando cuando otro está hablando es falta de educación. Bueno, estamos entonces. Las reglas del juego ya las puse yo, según lo que a mí me dijeron, pero según el calendario, porque desconozco quién hizo el programa, también va a venir don Florencio Escalante a poner algunas reglas. Mucho tiempo, por favor, mucho tiempo. Bueno, vamos. Si me paso más de 2 minutos, pero es importante que de verdad guardemos silencio. En primer lugar, quiero saludarlos a todos en el nombre de Jesucristo. Buenos días para todos, hermanos y hermanas de las 2 o más congregaciones que estamos aquí, no me importa. Quisiera en primer lugar decirles en qué consiste el diálogo.
El diálogo no consiste en que nos sintamos de orgullo, que despreciemos a otros, que nos burlemos de otros. Si vamos a hablar de la verdad, tenemos que respetar. La palabra de Dios, la Sagrada Escritura, es la regla especial. Y es un libro de códigos que son del cielo, que son de Dios. Entonces yo quisiera que guardemos mucho silencio. Empezar así de una manera muy orgullosa no sirve. Tenemos que humillarnos ante la palabra de Dios. Bueno, entonces el diálogo consiste en dar a conocer la verdad a los que estamos presentes. Uno, eso, dar a conocer. Entonces, y segundo, el diálogo, hablando de la palabra de Dios, no es para pelear, no es para maltratar a otros, despreciar a otros, no es para que nos sintamos orgullosos, no es así. Sino tenemos que obedecer y ser obedientes, ser humildes. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, nos dice, en versos 15, nos dice que nosotros debemos dar respuesta de nuestra esperanza, pero el apóstol Pedro dice, hay que darlo con humildad y con mucho respeto. Yo quisiera, sobre todo con los hermanos católicos, quisiera decirles que durante el diálogo que vamos a tener, que nadie esté hablando y que nadie haga bullas, porque no venimos a eso. Especialmente les digo a ustedes, ahora con los hermanos aquí, si quieren hacer bullas, si quieren gritar o lo que quieran hacer, pero eso lo vamos a dejar bajo el orden de ellos, cómo lo van a controlar. Yo quisiera que nos de verdad respetemos, hermanos, porque en otras ocasiones mucha bulla y eso no sirve. Mire, a ustedes los que están ahí no van a hablar. Los que van a hablar son los que van a estar aquí. El católico y un representante de aquí de los hermanos. Pero quisiera decirles que la iglesia católica, pues, es la iglesia cristiana católica. Bueno, entonces, ahora quiero decir, como tercer punto, vamos a hacerlo tema por tema. Es decir, solo un tema. Si se habla del fundamento de la iglesia, pues de ese tema vamos a hablar. Creo que están entendidos, ¿verdad? Muy bien, sigan hablando. Entonces, hermanos, en este momento vamos a comenzar, pero bueno, con mucho respeto entonces. Gracias, hermanos. Él quiso dar las reglas. Yo les decía a los señores ayer, tipo 8 de la noche, porque yo desconocía de esta actividad. Me pidieron favor de que yo estuviera aquí, pero también le pedí sabiduría, le pedí mucha sabiduría a Dios por los cursos también de teología que me han dado indiferentemente del credo. Por eso les decía, voy a estar de manera imparcial, Se van a dar, ya me dijeron, es el fundamento de la iglesia. Fundamento de la iglesia. Ellos van a dar su tema de media hora. O lo desperdician, o no lo desperdician, o no desperdician el tiempo, sería cuestión de ustedes. Pero también me gustaría que en el momento de preguntas, vamos a, por favor, el tiempo lo van a tener. Pero les decía que las reglas aquí van a ser que si nos salimos del tema, se suspende. Bueno, vamos a iniciar entonces en primera plana. Yo ya voy a empezar con el cronómetro. En primera plana tenemos a la Iglesia de Dios, quien tiene media hora exactamente para dar el fundamento de su iglesia. No sé quién va a iniciar primero, en este caso son 15 minutos a cada quien, ¿sería? ¿O ustedes se organizan? ¿Quién inicia primero? A don Genaro de Tectitán. Escuchamos a don Genaro de Tectitán entonces. Fuertes aplausos para don Genaro para que se sienta animado, por supuesto. Adelante, don Genaro. Es un placer poderles saludar.
Queremos en primer lugar identificarme. Le doy este micrófono porque parece que se escucha más. Solo antes de iniciar yo quisiera pedirles como el árbitro que no deja que a nuestros hermanos de la Iglesia de Dios y a otros hermanos de otras denominaciones. En primer lugar, quiero darme a conocer. Nadie se presenta sin identificación. Mi nombre es Genaro Robledo Díaz, de Tequictango, Huetenango, registrado en el registro de ciudadanos. Eso es lo terrenal. Dentro de la Biblia nos vamos a identificar. Y durante mis 15 minutos voy a identificarme que yo pertenezco a la Iglesia de Dios del municipio de Tequictango y Huetenango. Quiero pedir al hermano secretario que ponga Iglesia de Dios verdadera con 12 textos bíblicos dentro de la escritura. Y en el tiempo le pediremos al director del diálogo que pone su identificación con 12 textos bíblicos del nombre de Iglesia Católica Romana. Hacerles saber que iniciamos a las 11:38 en mi reloj. 11:38. Muy bien. Terminando los 15 minutos, necesitamos los 15 minutos de los señores católicos para que se identifiquen con sus nombres 12 textos bíblicos. Esta era la iglesia verdadera. Y nosotros, nuestro grupo, vamos a anotar también los 12 textos que diga Iglesia Católica Romana también. Y hoy mismo nos vamos a la Iglesia Católica, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos de la Iglesia de Dios? Muy bien. Gloria a Dios. Dentro de los 15 minutos, al señor líder católico que se presenta, el encargado del diálogo que se presenta con su identificación y de acuerdo a la Biblia. Las reglas ya las puse yo. Usted, 30 mire, y 30. La 30 y 30. regla no lo va a poner el hombre, la regla lo pone el que está ahí arriba. 30 y 30. Mire. 30 y 30. Mire. Eso lo dije al Ahora. inicio. Dije yo al inicio. 30 y 30. Mire, ¿usted es el que va a dialogar? Tenemos aquí al profesor que presenta sus 10 textos bíblicos, por favor, con nombre de Iglesia Católica. Si nos salimos del tema, les decía Mire, que suspendo. Si suspenda, tiene miedo. Y una vez lo declaramos iglesia falsa. Queremos al encargado del líder que se presenta con sus 10 textos, 12 textos bíblicos, que diga Iglesia Católica Romana. Por favor, retírense de aquí. Le dejo el tiempo a usted. O sea que yo voy a... ¡Mentirosos! Solo en el catecismo necesitamos la presencia del que va a dialogar, que se identifica. Vamos a hablar del fundamento, no nos... ¡Falta la media hora, presidente! ¿Quién es el encargado del diálogo? Don Florencio. Don Lorenzo, por favor, preséntase porque está su tarea. ¿Se va a animar o no? ¡Respeten la orden! ¡Ahora! Necesitamos la presencia. Queremos decirle que un diálogo se admite
entre los dos. Aquí vamos a hacer, todos los diálogos se hace pregunta por pregunta. No es enseñanza, porque yo no les vine a enseñar, yo les vine a declarar que ustedes están en la iglesia falsa, en la doctrina falsa, hecho por los hombres, y maldito el varón que confía en el hombre, de acuerdo a la Biblia. Queremos pregunta por pregunta. Ahí está la pregunta. Queremos identificación del que va a dialogar. ¿Por qué tiene miedo? ¿Qué no se anime a presentar? Ya llegó los 30 ya casi. Bueno, que pase. Que pase. Bueno, esperemos, pues vamos a esperar que pase. Y si no pase, es porque está falso, porque no aparece Iglesia Católica dentro de la Biblia. Así no se trabaja. Preguntas y respuestas. Se trata de diálogo. Nos estemos descontrolando, ¿verdad? Porque se le dijo que era media hora para ellos. Y entonces si el Genaro pues hablaba a sus 15 minutos, también el otro hermano otros 15, entonces media hora. Nosotros no podemos interrumpir el tiempo que se ha puesto, se tiene que respetar. ¿Entendido, hermanos? Sí. 15 minutos para ellos. Sí. Bueno, entonces notan si ellos están hablando del fundamento o están hablando fuera del fundamento. Notan bien eso. Vamos a hablar del fundamento, que dijo miedo, pero queremos identificación primero con 10 textos, con 12 textos, si la primera iglesia se llamó católica. ¿Por qué tiene miedo? No ha llegado la hora. Don Lorenzo está diciendo, nosotros somos cristianos. Cuando se convirtió a la iglesia cristiana, eso mismo dijo el Tectitán, mentiroso. Aquí no queremos mentirosos, aquí queremos gente que habla la realidad de acuerdo a la palabra. De acuerdo a la palabra. Y aquí queremos 12 textos bíblicos que diga Iglesia Católica. Si no lo hay, aquí terminamos el diálogo. Queremos preguntas y respuestas. De acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la Biblia. Muy bien. Miren. Ya llegó. Queremos identificación. Aquí venimos a dialogar, nosotros estamos dispuestos a estar este día y toda la noche, no para que nos van a estipular hora. Y oiga bien, queremos el papel firmado si se trató media hora. Me da pena, porque oiga bien, escuchan bien, para hacer un diálogo lo tiene que firmar los líderes de la Iglesia de Dios y los líderes de la Iglesia Católica. Eso te faltó. Muy bien, eso le faltó a Marcos, porque yo lo estuve citando en la farmacia y nunca llegó. Sí, le faltó a Marcos. Sí, solo por teléfono es bueno y de cerca no se anima. Ajá. Bueno, Ya lo está retando, ¿eh? muy bien. Vengo porque me gusta declarar la verdad. ¿Qué verdad estás diciendo, pues? Aquí traigo las preguntas, don Francisco le tiene todas las preguntas, no le ha contestado. Me dicen que viene uno de la diócesis de San Marcos, también este documento llegó la diócesis de San Marcos, tal vez hoy da la respuesta y hoy queremos hablar de eso. Hoy queremos hablar de eso. Muy bien. Muy bien. ¿Cuánto tiempo va? ¿Cuánto? 13 Muy bien. minutos. 13 minutos. 13 minutos, muy bien, todavía tenemos tiempo y le estamos esperando para que venga. No hemos llegado a los 15 minutos, tiene razón todavía. Muy bien, a los 15 minutos le dejo el tiempo para que él tome su tiempo. 15 minutos. 15 minutos para que dé el tiempo y después le toca 15 minutos al hermano después. Así se dialoga porque la primera parte. ¿Lo va a explicar o no lo va a Muy explicar? bien. Eso.
Muy bien. Mientras no pase, no deje mi puesto. Yo le voy a robar 2 segundos. Lo que yo puedo entender al inicio, tienen razón aquí, los compañeros tienen razón de que son preguntas y respuestas, tienen razón. Pero antes, yo lo que entendí al inicio, y por eso fue que yo acepté esto, es de que primero iban a dar a conocer media hora ustedes su tema, perdón, y después media hora ellos, y después venían las preguntas y respuestas. Explicarlo, no se entiende. Preguntas y respuestas. Respuestas, claro. Preguntas y respuestas. Todos los diálogos se hacen pregunta y respuesta y no se estipula hora ni tiempo tampoco. ¿Sabe usted por qué? Porque hay preguntas difíciles para poder resolverlo. El resultado es, si tiene la respuesta, lo valemos. Y si no tiene la respuesta, lo ponemos en válido, no pasa. Sí es. Oiga bien. Pablo no es fundamento. Pablo no es fundamento. Los 12 textos bíblicos están aquí. Pablo no es fundamento. Los 2 textos bíblicos. Pablo no es fundamento. 12 textos bíblicos. Corintios no vale como Jesús valió. Muy bien. Muy bien. El que está hablando, si él quiere pasar por el que encargado del diálogo, que pasa, por favor. Falta su tiempo. Falta el tiempo. Falta su tiempo. Usted tiene su tiempo. Denle. Muy bien. Muy bien, mucho tiempo. 15 minutos es suficiente para identificarse bíblicamente. Pero explicarle pues, hombre, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir todo esto? Explícame. ¿Qué es fundamento allí pues? Si te conozco. Pablo no es el fundamento de la iglesia. No es fundamento. Yo le voy a pedir a don Genaro de manera respetuosa, se le acabaron sus 15 minutos, yo le voy a pedir a don Pablo para que pase, a don Pedro, Vamos entonces a explicar el fundamento, es decir, la identidad de la Iglesia de Jesús en la historia de la humanidad. En primer lugar, el fundamento, como esta palabra lo vemos, el fundamento de la Iglesia cristiana católica, es Cristo Jesús, es nuestro Señor Jesucristo, como fundamento invisible. Ahora bien, las Sagradas Escrituras, de acuerdo a la Biblia de la Real Academia Española, por eso nosotros tenemos que guiarnos a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra. La Biblia habla de fundamentos, pero también la Biblia habla de fundamentos, es decir, en términos singular y en términos plurales. Los que han estudiado un poco el lenguaje español, la Real Academia Española, hay que saberla distinguir. Las Escrituras, hermanos y hermanas, hay que interpretarla a la luz del Espíritu con el cual fue escrito la misma palabra.
Por eso no se trata de un orgullo personal, no se trata de una bajeza humana, decir, bueno, yo sí soy el mejor. Aquí no se trata de ver quién sabe más. Porque de saber más, hay muchos grandes filósofos que saben más, pero no dicen la verdad. Y aquí entonces, ustedes vinieron y yo vine para ver la realidad en Sagradas Escrituras, para ver, no para ver y saber quién sabe más, sino más bien para ver quién dice la verdad. Ahora, Jesucristo es el fundamento. Bueno, vamos, así como ustedes lo dicen, Jesucristo es el fundamento. Podemos leer Efesios 2:20. Ahí está clarísimo que la piedra del ángulo, la piedra angular es Cristo Jesús. Él es la piedra angular, la piedra principal que vino a ser en la historia de la organización de la iglesia. Ustedes quieren texto bíblico, Efesios 2:20 como piedra del ángulo. Pero esto en el sentido singular. Ahora bien, como fundamentos, la Biblia, a mí me gustaría que vamos a leer en la Reina Valera, especialmente de la versión de 1960 y no tanto las versiones recientes, porque la mejor Biblia de las sociedades bíblicas es la Reina Valera, que está un poco mejor hecha. Pero ustedes no todos tienen esa Reina Valera. Ahora bien, la Biblia habla también de fundamento en el término singular, que es Cristo, pero habla de fundamentos, y aquí en el mismo Efesios son los 12 apóstoles del Cordero. A ver, alguien que lea su Biblia ahí en la Reina Valera, y alguien que me hace favor de buscar en la Biblia católica. Adelante, hermanos. Habla de fundamentos. Ahora bien, si no aparece la palabra fundamentos en su Biblia, va a aparecer la palabra cimientos. Si no aparece la palabra cimientos, va a aparecer la palabra pilares. A ver, vamos a pedir aquí al hermano que nos haga favor de leer. En Efesios capítulo 2, versículo 20, nos dice así el apóstol San Pablo: ustedes son la casa cuyas bases son los apóstoles y los profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. La piedra del ángulo es Cristo Jesús. Y la Biblia dice, si no habla de fundamentos, habla de cimientos, habla de pilares o habla de bases. Es decir, si Cristo es el fundamento invisible, están las bases o fundamentos visibles, y esos son los 12 apóstoles del Cordero, donde inicia y está asentada la construcción de la iglesia de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, de la iglesia que son los apóstoles. Y lo que aquí ellos no citaron esa cita para poder fundamentar, porque se consideran de no pertenecerlo. Ahí no está Efesios, lo que estamos explicando aquí. Ahora bien, esta iglesia de Cristo, repito, la iglesia de Dios Padre, la iglesia del Espíritu Santo, está fundamentada en Cristo y tomando en cuenta los 12 apóstoles. ¿Y eso no es bíblico? Esto es bíblico. Por eso la iglesia se llama apostólica, porque viene desde los apóstoles, y se llama iglesia cristiana porque pertenecemos todos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, aparte entonces, esta piedra principal es Cristo Jesús. Sí, él la iglesia, aquí está, fundamento de la iglesia cristiana católica, abreviado.
Cristiana Católica, abreviada. Y además, esto quiere decir apostólica, porque viene de los 12 apóstoles y viene con una sucesión sin interrumpida. Y después, en el momento de preguntas y respuestas, vamos a ver entonces la sucesión histórica, tanto bíblica como históricamente en el proceso de la salvación de la iglesia. Ahora bien, hermanos y hermanas, Jesucristo nuestro Señor nos pidió entonces también, Jesucristo el Señor, que queda claro, los apóstoles, Cristo la piedra angular, el Evangelio de San Mateo, lo cual no se animaron a presentarlo, San Mateo 16, 18, San Mateo 16, 18, Jesucristo, hablando con los 12, como ustedes ya saben en los versículos anteriores, se encuentra con sus apóstoles y les pregunta, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué piensa la gente de mí? Y empezaron a decirlo. Ahora bien, para caerles más cerca, y le dijeron, ¿y ustedes qué dicen? ¿Que quién soy yo? Y quien rompe el silencio en ese momento es uno que se llamaba Pedro, como nuestro hermano Pedro, que viene aquí en el grupo de la secta protestante. Ahora bien, Pedro el apóstol San Pedro, claro que sí está bueno, así es, porque Pedro fue el jefe, el coordinador de todos los apóstoles del Cordero. Así se responde que sí, todo está bueno. Ahora bien, Jesús el Señor, hermanos y hermanas, aquí Él hizo la pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Por qué no respondió Santiago el mayor o menor? O Jacob, como dice la Valera. ¿Por qué no respondió Simón o uno de los Judas? ¿Por qué? Ahí respondió el único Pedro. Y le dijo, Señor, tú eres el Hijo de Dios viviente. Muy bien, aquí hay grandes personajes. Está Jesús, está Pedro, pero también está la presencia de Dios y está también la presencia del Espíritu Santo. Es decir, está la Trinidad y dentro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está siempre Pedro. Y entonces le dice el Señor, muy bien Pedro, lo alabó, feliz Pedro, dichoso Pedro. Mira, eso sí, para que no te caigas a la cuenta y que tú eres el orgulloso. Por mí sí, yo sí tuve la respuesta. Mira, lo que ya dijiste, no te lo ha dicho un hombre de carne y sangre, no te lo ha dicho una cuestión humana, sino más bien te lo ha dicho mi Padre, que es Dios. Te lo ha dicho mi Padre. Revelación, a eso se le llama revelación en Sagradas Escrituras y en la persona de Pedro. Entonces dijo el Señor, mi Padre ya te lo reveló. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Ahora bien, ya hubo participación del Padre, ya hubo participación del Espíritu Santo. Ahora dice el Señor Jesús, mira, ahora me conviene a mí, ahora me toca mi turno, como estamos haciendo aquí. Y entonces dijo Jesús, mira, ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré tres palabras, mi iglesia. Tres palabras. Ya lo dije, ¿no han escuchado? Ya está dicho. Jesús entonces le dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora bien, aquí esta piedra aquí, hermanos y hermanas, me gustaría que usted y yo estudiáramos los lenguajes en Sagradas Escrituras. La Biblia está escrita con los tres grandes lenguajes, en el hebreo, el griego y el arameo. Y el Evangelio de San Mateo, como saben todos los
todos los biblistas, está escrita en el lenguaje arameo. Ahora bien, pues entonces Jesús cuando dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo aquí es el constructor. Cristo es el constructor de la iglesia. Y todo constructor se va a valer de alguien fuera de sí. En este sentido, la piedra angular es Cristo. Pero para la construcción se va a necesitar de otra piedra. Y que esta piedra va a ser Pedro. Va a ser Pedro. En el comentario de la Reina Valera de la Biblia Internacional, escucha bien, si no lo tienen, cómprenlo, invierten. Yo he invertido para investigar en la Reina Valera de 1960, la Internacional de las Sociedades Bíblicas de América, al pie de página, en el comentario, los biblistas se pusieron de acuerdo y ahí dice, Pedro significa piedra en el lenguaje arameo. Lo han dicho sus dirigentes. El problema que la ignorancia, la falta de oportunidades de investigar, de leer, de estudiar un poco la teología de la escatología católica, es por eso que hay mucha ignorancia. Por eso, hermanos y hermanas, constructor Cristo, y la iglesia se inicia sobre sus pies. Horas de este día, es un placer hermoso saludarlos. En este momento, espero que me vaya entendiendo. ¿Va? Lo que yo veo aquí es que, bueno, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a dialogar ustedes? ¿O van a escuchar? Ah, bueno. Usted es don Pedro, ¿verdad? Muy bien, entonces miremos que allá ya miramos ni un solo texto que diga Iglesia Católica. A ver, si les pregunto y les digo cuántos católicos hay aquí. ¿Cuántos? Pero sin texto bíblico. La idea que estaba haciendo aquí era identificarse primero y después ir al fundamento. Escuche bien, tenemos que ir tal como es la regla. Si a usted le preguntan, ¿qué es lo primero que le preguntan cuando usted se presente a alguien? Por lo menos yo le dije, aquí hubo un ejemplo, escuche bien, pues. Aquí hubo un ejemplo y el ejemplo fue de presentar primero a los debatientes y con su nombre respectivo. ¿Así fue o no? Así fue. Ahora, ¿por qué en la iglesia no nos presentamos de esa manera? Lo que estamos viendo aquí es que, oigan bien, como no tienen nombre en la Biblia, entonces comienzan a agarrar primero por otro lado. Fíjense que si usted es una persona entendida, cuando usted va a una persona le dice ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo primero que dice, yo soy fulano de tal, y usted cómo se llama. Y luego comienzan a enlazar ya una relación, o sea, una plática muy a fondo. Pero primero es conocer la persona, de dónde es, de dónde viene, su nombre. Ahora lo que estamos mirando con ellos es que sin identificarse, saber cómo se llamarán, saber cómo se llamará su iglesia. Lo que yo sé, escuche bien, lo que yo sé de lo que está poniendo ahí Florencio, esta es la iglesia de Dios. Porque no hay otra. Ahora, se quiere defender con sombrero ajeno, pero la verdad no es de él. Las raíces fundamentales de la iglesia, nosotros tenemos que ir viendo. Bueno, vamos a ver dónde está mi secretario en esta tarde. Y vamos a tratar de ir mirando algo muy especial. Y vamos a mirar lo que nos dice la palabra bendita del Señor. Vamos a ver si tratamos de borrar un momento esto y después esto volvemos otra vez. ¿Por qué lo va a borrar? ¡No lo borre! ¡No lo borre! ¿Por qué lo está borrando? ¿No salieron con ese? No nos declararon así, por favor. Póngame aquí algo, hermano, aquí en esta parte. Declara ese mensaje que tiene ahí. Cuando vamos a hablar del fundamento, escuche bien. Vamos a mirar lo que nos dice la palabra bendita del Señor.
Y vamos a ir a ver que cuando habla de la palabra fundamentos, la palabra fundamento viene de la palabra griega temelos, y en su idioma original viene esta palabra en hebreo ileosodais. ¿Y qué es lo que quiere decir? Quiere decir esta palabra raíz, fundamento, principio o principal, como usted lo puede entender. Ahora miremos, vamos a mirar Isaías en esta oportunidad. Póngame ahí Isaías capítulo 28, verso 16. Ahí vamos a leer cuidadosamente la palabra del Señor, y lo voy a hacer con sumo respeto, que usted se lo merece. Porque si 28, capítulo 28 de Isaías, vamos a mirar el verso 16. Alguien que me lo lee en esta oportunidad, porque vamos a leer la Biblia, no vamos a estar al aire, porque si no van a decir y sería verdad, como hizo ahí el profesor, vamos a decir, ¿verdad? Porque él fue mi maestro un día, ¿se acuerdan? Bueno, y no me enseñó así, me enseñó igual sin Biblia. Vamos a mirar Isaías 28. Isaías 28, 16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Lectores, escuchen bien esto. Quiero su respeto. Si usted no tiene disciplina, entonces ¿a qué vino? Ahora miremos qué dijo el profeta Isaías. Si usted es un lector donde dice he puesto, si conjugamos los verbos, escuche bien, si conjugamos los verbos, lo ponemos pasado, presente o futuro. Dice he puesto, es pasado. La pregunta en este día es: ¿ya existía Pedro en ese tiempo? No. Entonces, ¿quién era el fundamento de esa piedra? Proféticamente hablando. Entonces, de manera que miremos que la palabra Pedro en el arameo dice Kefas, que quiere decir Pedro. Pero ahora miremos, yo creo que él va a poner ahí porque se le olvidó, sin duda. Ahora veremos. Está aprendiendo, déjelo. Aquel día él es mi maestro, él es mi alumno. Ahora vamos a ver algo importante. Déjame decir que la profecía no la vamos a invadir, no la vamos a poder quitar, porque la Biblia dice: si quitare será quitado su nombre en ella. Si lo añadimos, no vamos a decir que Pedro estaba allá. Este es el Señor Jesucristo. Ahora lo que vamos a ir mirando cuidadosamente aquí, y vamos a mirar también de que todos ustedes son Pedros. No solo Pedro es Kefas. Y eso lo vamos a ver en la palabra. Alguien que me lee Hechos capítulo 4, verso 11. ¿Dónde está el hermano que lee la palabra rápidamente? Porque aquí el tiempo me corre y no voy a poder explicar. A ver, hermano, véngase pronto, no se me vaya de aquí mejor. Hechos 4:11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro es la piedra. Jesucristo, escuche bien. Cuando vayamos a hablar la palabra fundamento, ya dijimos raíces. Pedro es la raíz. El Señor dice: yo soy la raíz del linaje de David. Amén. La Biblia dice que Él es el primero, Él es el primogénito entre la creación y entre la resurrección, y entre todo Él es el primero. Y Él es el primero en la iglesia. Así lo reconoce la iglesia de Dios. No reconoce a un hombre, porque entonces estuviera sobre el hombre. La Biblia dice: maldito aquel que confíe en quién, en un hombre. Nosotros confiamos en Cristo porque Él es el único que vino a esta tierra y Él es la raíz de la iglesia. Ahora vayamos a otro texto, Efesios 2:20, ya lo puso él, no lo voy a leer. Pero luego voy a comentar porque ahí está. Mire, ahí póngalo, hermano, mejor póngalo. A ver, hermano, véngase para acá. Y vamos a leerlo. Efesios 2:20.
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siendo la principal. Él explicó bien y dijo fundamento quiere decir primero o principal. Porque si vino a escuchar va a entender, y si no vino a escuchar se va a ir peor de lo que vino. Ahora vayamos. Allá en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, hermano. Ahí vamos a mirar. Primera de Pedro 2:4. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa. Amén. ¿Quién fue el que fue desechado? ¿Pedro o Jesús? Ahí está la iglesia de Dios. Tiene sus bases fundamentales en Jesús. Mira, por eso de que la iglesia de Dios solo dice Jesús, porque, oiga, la iglesia de Dios le da prioridad a ese ser que vino a esta tierra y por ella existe la iglesia. Entonces no hay cosa para allá. Si el Señor no hubiera venido, tampoco Pedro se hubiera salvado. Pero como Él vino, entonces tuvo que, también vino, la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar al que se había perdido, y todos estábamos perdidos. Pero ahora lo que tiene que hacer, si usted ha creído en Cristo, oiga bien, tiene que estar en Él. Miremos allá en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 11. Silencio. Un momento, ahí está don Bernardo. Mire, algún día nosotros quisimos hablar con él y se me esconde en la auxiliatura. Silencio. Capítulo 3, verso 11. Silencio. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Se puede poner otro fundamento? Los católicos sí pueden. La iglesia de Dios no puede poner otro fundamento. No puede poner. Si la iglesia de hombres la puede poner en hombres. Pero si la iglesia de Dios es de Dios, no se puede mover de su Dios. Ayer rápidamente, que el último versículo que le vamos a leer, hermanos, es 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. A ver, alguien que me lee rápido. 1 Timoteo 3:15. Porque si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, no de la mentira. Columna, ¿qué quiere decir? Fundamento de la verdad. Es la iglesia de Dios, no la católica. A lo mejor ahí lo van a decir. Miremos que la iglesia de Dios es el fundamento de la verdad. Pilar y fundamento de la verdad, o defiende y sostiene la verdad, como usted la pueda comprender. Pero ella es de los 12 versículos que miramos aquí, la iglesia de Dios. ¿Falta, hermano? ¿Falta aquí, profe? ¿Cuánto? Bueno, tenemos 2 minutos. Ahora lo que ya miramos es esto. Si pudiéramos mirar la piedra en profecía, lo miramos. Si miramos la piedra, oiga bien, en la tipología lo miramos, si es Jesucristo. Oiga, si la piedra donde los israelitas cayeron era el Señor Jesucristo por no creer en la palabra. Y si usted no quiere creer en Cristo, tropiece en ella y cállese. Eso es lo que tenemos que decirle esta tarde con verdad. Porque para eso nos llamaron. No nos llamaron solamente para poder estar aquí, sino para decirles toda una verdad. Y lo que sostiene y tiene la verdad se llama la iglesia de Dios, y la verdad se llama Jesucristo. Eso lo dice Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Entonces miremos que es la iglesia de Dios. Aquí no hay otra. Si usted quiere poner, pues póngalo. Pero la Biblia dice que el que pone será quitado su nombre en el libro de la vida. Así de que en esta tarde, esta es la explicación. Yo no sé si ya esto es tiempo.
Bueno, entonces quiero que en esta tarde lo hayamos entendido y espero que ahí usted puede ubicarse, porque esta tarde venimos para decirle la verdad y solo la verdad. Y si usted cree en la verdad, y la verdad os hará libre, bendito sea el Señor, eso dice Juan 8:31. Así de que si usted no quiere llegar a la verdad, si usted quiere rechazar, rechace a Cristo. Muy bien, en esta oportunidad ahora vamos a ver si su iglesia se llama católica y que también es la base fundamental. Así de que en esta oportunidad el pueblo dice, se acabó. Muchas gracias. Ahora le damos el tiempo aquí a don Florencio Escalante, 15 minutos. Bien, vamos a continuar. Me toca hablar a mí me toca y me están dando el micrófono. A mí me toca. Silencio, por favor, ahora silencio de ese lado, silencio. A mí me están dando el tiempo, no es a usted. Ahora bien, primero con relación a lo que decía el hermano Pedro, voy a tomar un minuto aclarando. Él decía que en un tiempo yo fui su maestro, él mi alumno, y ahora dice él que él es mi maestro y yo soy su alumno. Ahora bien, ¿por qué fui maestro por él? Escuchen, si no lo sabían ustedes deben de saberlo. Solamente por una semana, porque se interesó casarse con una esposa de la Iglesia Cristiana Católica. Él dijo, yo me voy a ser católico, quiero que me enseña, muy bien, yo lo enseñé como él ha dicho la verdad, pero no lo dijo todo. Entonces, una vez que él se casó por el civil y por la Iglesia Católica, pues él volvió de nuevo a la secta donde vive. Por esa cosa. Ahora bien, voy a seguir aprovechando entonces estos minutos que me quedan. Estamos hablando de la iglesia en el Nuevo Testamento. Yo no sé si ustedes han leído Sagradas Escrituras. La palabra iglesia, el término iglesia, eclesia, en el griego original no aparece y no está en las Sagradas Escrituras de los 39 libros de la Biblia hebrea, ni de la traducción griega de la versión de los 70 llamada Septuaginta. No está ahí. La palabra iglesia fue proclamado, mencionado con el sonido por primera vez en los labios del Señor Jesús. Entonces, no sé por qué el hermano Pedro menciona, de una iglesia en profecía, en tipología, pero en sí, la palabra iglesia, pues suena y aparece en el lenguaje castellano, así como lo conocemos y sabemos la palabra iglesia, pero su origen es griega. Pues bien, Jesús funda una sola iglesia. Por eso dice en San Mateo, edificaré. Silencio, por favor. Silencio. Edificaré mi iglesia. El Señor Jesús, entonces debemos de tomar en cuenta, aquí dice mi iglesia. Lo voy a retomar como referencia. Jesús en el Evangelio está diciendo entonces y está hablando con los 12, pero en especial les decía, está hablando con Pedro. Permítanme. A mí me dejaron el tiempo. Yo no interrumpí cuando estaba el hermano Pedro aquí, con todo el respeto que humanamente nos merecemos. Y además, como cristianos, tendremos que identificarnos. Ahora bien, la palabra Pedro entonces es aramea. Ya el hermano Pedro lo ha reconocido y así es. Aquí no hay quite, no hay vuelta de hoja. Y Pedro en el arameo pues se pronuncia Kefas, y que traducido al castellano suena entonces
suena entonces Pedro, pero originalmente es aramea, entonces, y su significado es roca. Veamos entonces el Evangelio de San Juan. Hágame el favor ahí, San Juan, capítulo 1, versículo 42. Aquí va a aparecer esta palabra y va a aparecer su significado, que significa piedra. A ver, leamos, a ver, ¿qué dice ahí? En la misma Reina Valera también dice, a ver, vamos a escuchar. El 1:42 dice, y se le presentó a Jesús, y se encontraron al Mesías, al Cristo, y se le presentó a Jesús, miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Palabra. Te alabamos, Señor. El nombre de Pedro antes no era Pedro, era Simón. No, Cristo no le cambia porque no le gusta, sino por darle un significado. Recuerda que los cambios de nombres en las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, tiene un propósito. Y en este caso ya no es Simón. Ya no es Simón, sino que ahora es Kefas, en el arameo, y que significa piedra, o significa también peña, o significa también roca. Ese es el significado en arameo. Ahora, si usted no quiere entender, no quiere comprender, porque quiere, pero si se va a la etimología de la palabra, a la raíz que decía el hermano Pedro, yo se lo digo hermano y le respeto a todos porque somos hermanos en Cristo y además como tacanecos, como guatemaltecos, también somos y por naturaleza, aunque no lo quieran. Ahora bien entonces, Jesús le atribuye el nombre de Kefas, que significa piedra, peña o roca. ¿Por qué? Porque también Jesús es la piedra. Como decía antes, el mismo Jesús es la piedra del ángulo. Él es el constructor de la iglesia. Pero sobre el cual va a construir, va a ser sobre la persona de Pedro, también que es piedra. Ese es el deseo de Jesús. Claro que el deseo humano no es así. Ahora bien, no es verdad con lo que hermano Pedro me lo cuestionó 2 veces. No, es que lo dijo que sobre Pedro. Yo dije, por eso hablé del fundamento y fundamentos o bases. Cristo es la piedra del ángulo. Segundo momento, los 12 apóstoles del Cordero son los cimientos. Pero de esos 12, Cristo escoge a Pedro para ser el primero. ¿Y acaso no en la lista de los 12 es Pedro? Lee San Mateo 10:2 en su Biblia. Ahí en San Mateo 10:2, lo voy a anotar aquí, San Mateo 10:2, Pedro es y forma y inicia la primera lista. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que Juan? ¿Quién dijo que Alfeo o Santiago? Lo que dice la Reina Valera y Católica. Hermanos y hermanas, ¿por qué entonces a Pedro? Es porque Cristo sabía bien que Pedro significa piedra. Si Cristo es la piedra del ángulo, es el constructor, pues Pedro va a ser la piedra. Y sobre esta piedra, voy a borrar por el espacio. Voy a borrar aquí y les voy a explicar. Cuando Jesús entonces dice a Pedro en San Mateo 16:18, sobre esta piedra se está refiriendo a Pedro. ¿Por qué no a los 12? ¿Por qué no dijo sobre estas piedras? Ahí no está hablando en sentido plural. No dice, voy a edificaré mi iglesia sobre este pedregal. No está hablando de pedregal, está hablando de piedra, porque Pedro significa uno. ¿Por qué el cambio de nombre? ¿Por qué? Porque el que lleva el tiempo es el hermano moderador, no usted. No usted, es él. Ahora bien, por eso el cambio de nombre tiene un significado.
Abraham en el Antiguo Testamento no se llamaba Abraham, se llamaba Abram, que significa padre. Pero Dios le quiso cambiar el nombre de acuerdo a su designio, de acuerdo a su deseo. Y entonces dijo, mira, no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham, que significa padre de muchas naciones. Palabra de Dios. ¿Para qué el cambio? Porque tiene un significado. El cambio de nombre significa que esta persona que ya se cambió de nombre va a tomar nuevas funciones, va a tomar nuevas responsabilidades. Si Abraham tomó la función de ser, no ser padre solamente, sino de multitudes, de naciones, así Cristo le cambia el nombre a Simón por Pedro, que va a asumir nuevas funciones, porque va a ser el coordinador de la Iglesia Cristiana Católica Apostólica. La palabra esta, para los que no leen Sagradas Escrituras, hay mucha ignorancia. La palabra esta pareciera que es sobre la misma persona. Si yo digo esta, pareciera que es sobre mí. No, hay una, en el lenguaje griego, fíjese bien, en el lenguaje griego, la palabra este es... La palabra, escuche, la palabra griega esta se pronuncia tau te, que significa en el castellano adjetivo demostrativo, y todo adjetivo de la Real Academia Española demostrativo es fuera de mí, fuera de ti, fuera de la primera persona. Por eso cuando Jesús dice yo, es la primera persona, y cuando dice tú, es la segunda persona, y luego ellos o ellos serán otras personas. Así lo dicen los maestros que enseñan lenguaje español, así lo dicen. Ahora, entonces, hermanos y hermanas, si es así sobre esta, entonces tal es sobre esta. La palabra te significa misma. Aquí hay dos palabras, tau, te, en el griego, término bíblico. Y entonces si la palabra esta es adjetivo demostrativo, entonces está diciendo sobre esta misma. ¿Con quién estaba hablando? ¿No con Pedro? Pues esta misma es Pedro, según la Biblia griega y según la Real Academia Española. Lea un poco, hermano, yo le invito. Los estudios no son impedimento a las edades. Lea, comience con Conalfa, comience con alfabetización, pregunte, analicen. Por eso dice aquí en el griego. Y si Jesús dice entonces, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pues está hablando de la misma piedra sobre Pedro. Y Jesús aquí está diciendo edificaré. Por eso con lo que dijo el hermano Pedro, que ya la iglesia estaba en el Antiguo Testamento, entonces ¿por qué la palabra? Así hay que ver el pasado, hay que ver los verbos que él decía, el pasado, presente y futuro. Pues esta palabra es una palabra futura. Y dice edificaré y edificaré mi iglesia. Aquí no dice iglesias. No dice iglesias. Ahora bien, no sé cuánto tiempo me queda. Me quedan dos minutos. En término griego, la palabra católica, la palabra católica. ¿Quién está hablando? ¿Hablan ustedes o hablo yo? Pasaje. ¿Cuánto quiere? 15 o 20 quetzales. ¿Qué pasaje está tratando? ¿Quién le toca a ver, hermano? Por favor, yo quiero pedirle que ya que terminan sus 20 su minuto, entonces ya vamos con las preguntas y respuestas. Ahorita está él, por favor, silencio. Muy bien, gracias, profe. Claro que va a haber preguntas y respuestas.
Claro que sí va a haber. Por eso ustedes están alterando el orden, por favor. Entonces, la palabra católica es una palabra originalmente, etimológicamente griega. ¿Ustedes saben el griego? ¿Sabe? ¿Usted sabe? No, yo estoy hablando del lenguaje bíblico. ¿Usted sabe? ¿Alguno de ustedes sabe griego? No sabe nada. La palabra católica es una palabra griega que traducido al castellano significa universal. En otras palabras sinónimas significa todo. Todo, es decir, todo el universo. Y San Marcos, Evangelio, capítulo número 16, versículo 15. Jesús dijo: id o vayan por todo el mundo, prediquen mi evangelio. Ahí está la palabra católica traducido al castellano. Ahora bien, ustedes han pedido texto bíblico, aquí está el texto bíblico. Diría el libro del Apocalipsis: el que lee, entienda, y el que no, pues claro, que se quedará con su ignorancia. Ahora bien, muchas gracias. Bien, ahora, silencio. Ahorita viene lo de preguntas y respuestas. Ahora vamos a empezar así como iniciamos. Él hace su pregunta, en este caso don Pedro, y él tiene 2 minutos para contestarla. Él hace su pregunta. La pregunta es concreta, la pregunta es directa. Él tiene 2 minutos para contestar. 3 preguntas según la agenda. 3 preguntas. Vamos a agotar la primera pregunta aquí de este lado. Vamos con la primera pregunta. Don Pedro sería. Ahora estamos nuevamente con ustedes. Mucho gusto, don. Don Mando, por favor, yo quiero que... Por favor. Yo creo que lo malentendieron la situación. Pero gracias a Dios ya se dio a conocer. Aquí casi tiene fundamento, pero está robando el nombre. Sola la pregunta. Ahora vamos pregunta-respuesta. ¿Cómo se llamó la iglesia que Jesús compró con su propia sangre? Texto bíblico. Es que él hace la pregunta y tiene 2 minutos para contestar. Después ellos hacen una pregunta y ustedes tienen 2 minutos para contestar. Primero, toma tiempo, estoy iniciando. Primero, gracias que se está entendiendo y el hermano ya aceptó y ya valoró. Primero, respuesta. La palabra católica, ya le dije, su texto bíblico, San Marcos 16:15. Y por todo el mundo, que es el universo en el lenguaje griego original y traducido a la Biblia española. La segunda, ahora me toca a mí. Ahora, por favor. Ahora, miren. Ahora yo le doy el tiempo aquí a don Florencio Escalante para que haga la pregunta y él tiene 2 minutos para contestar. Ahora bien, miren. La palabra que dice Iglesia Católica en la Biblia. Ya.
me toca, voy a leer la Biblia, voy a leer la Biblia. Hazme favor aquí, Antes, hermano, antes de tomar mi tiempo voy a dar unas orientaciones. Escucha. Soy bueno, nadie es bueno como dice el Señor. Por favor, por eso. Escuchen. Usted está pidiendo texto bíblico. Ya se volaron, están borrachos, hombre. Católica. La pregunta es, ¿cómo se llamó la iglesia que el Señor Jesús compró con su propia sangre? Si se llama Iglesia Católica, hoy nos vamos a la Iglesia Católica. Toca la respuesta. Aquí no te bastas allá de engañar a la gente. Escuchen. Da a conocer al pueblo. Iglesia Católica fue la que compró con su propia sangre. Que diga la Biblia, pues. El hermano me está entregando sus sagradas escrituras. Que diga la Biblia. Que diga la Biblia. Que diga la Biblia. Vamos a leer. Solo que vamos a regresar al orden, por favor. Vamos a regresar al orden, por favor. Quiero que salgamos atrás de la madera, por favor. Atrás de la madera, ahí, don Efra, por favor. Escucha. Que diga Iglesia Católica. Ahora bien, ahora escuche a mi primera pregunta. Vamos con la primera pregunta. Permítame la primera pregunta. A ver, ¿quién va a responder? ¿Genaro o Pedro? No tiene base. No tiene base la Iglesia Católica. ¿Quién me va a responder a mí? Venga. Pedro me va a responder la primera pregunta que le voy a hacer. Escucha, me han dado mi tiempo a mí. Pues la primera pregunta es, hermano Pedro. No. A mí me están dando 2 minutos. Se va a matar. Escucha. Y si el hermano Pedro no tiene respuesta, bájenlo. Por favor, miren, yo les voy a... Permíteme. Ahora, por favor, pues. Si no lo contesta, no se preocupe, con eso terminamos. Falta su pregunta. Si no contesta, ahora bien. A ver, hermano Pedro, usted como representante de su grupo. Escúcheme. No voy a repetir la pregunta. ¿En qué año comenzó la organización Iglesia de Dios? Si no lo sabe, yo se lo voy a decir. Si no lo sabe, no lo sé. A ver. Bueno, 2 minutos. Ya hice la pregunta. Tome su tiempo, 2 minutos. ¿En qué año se fundó, se organizó la Iglesia de Dios? Pero toma tiempo. Está Pedro, no está.